Bendiciones. Este es el tema número 22 de nuestra serie Las dispensaciones bíblicas. Estamos hablando acerca de la dispensación de la gracia, que es la dispensación que nos ha tocado vivir a nosotros el día de hoy, desde Cristo en adelante hasta que el Señor venga a buscarnos en el arrebatamiento. Y estábamos diciendo que la iglesia en el Antiguo Testamento fue un misterio y el nuevo pacto que los israelitas consideraban exclusivamente para ellos, porque así fue declarado por el profeta cuando dijo Dios a través del profeta: en los postreros días haré un nuevo pacto con Israel y Judá, y allí no está incluida la iglesia. Evidentemente, la iglesia era un misterio sin revelar en el Antiguo Testamento. Pero ya hemos hablado en el tema anterior acerca de cómo la iglesia llega a ser parte y depositaria de este nuevo pacto por ya casi 2000 años. El nuevo pacto se aplicará a Israel en un momento determinado que vamos a ver ya más adelante. Pero de momento, en este tiempo, es la iglesia la que ha recibido el nuevo pacto, la que tiene que vivir bajo el nuevo pacto, la que tiene que administrar la gracia que es la base sobre la cual camina este nuevo pacto, y que tiene que vivir victoriosamente en esa gracia. Por lo tanto, somos nosotros la iglesia. Ahora estaba yo refiriéndome en el tema anterior a la iglesia que es el pueblo que no es pueblo. Y eso fue lo que Dios dijo a Moisés. Dios, hablando por medio de Moisés, dijo: les provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, un pueblo insensato. Así es que tú no creas que eres tan sabio por ti mismo ni tan inteligente, porque el apóstol Pablo dice claramente: a lo débil del mundo escogió Dios, y a lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, etcétera, etcétera. Dios recoge, toma gente. En realidad, toda esa gente está predestinada desde la eternidad pasada, pero Dios, en la parte humana, en la parte terrenal, Dios toma gente de diversas extracciones, de todas las naciones, de todas las razas, de todas las lenguas, de todos los pueblos, gentiles y judíos, y forma una nueva nación. Pero no es una nación terrenal, política, en la tierra, sino una nación espiritual, al cual Dios llama su pueblo. Somos su pueblo, somos su familia. Entonces Israel, que era el único pueblo escogido en el Antiguo Pacto, considerado escogido como pueblo, como nación, ahora tiene una competencia, y eso genera celos. La iglesia es el pueblo escogido de Dios, e Israel también es el pueblo escogido de Dios. Así es que podemos decir que hay dos pueblos escogidos como pueblos. Uno que es pueblo, nación, como Israel, nación política con una identidad nacional de años, de miles de años, y un pueblo que nace en un día, que nace por la resurrección del Señor Jesucristo. Un pueblo maravilloso, un pueblo al cual se van agregando día a día en todo el mundo, la gente que se va convirtiendo al Señor, no importa de dónde venga, quién sea, su condición social, su identidad nacional, no importa, es agregada a este pueblo. Este pueblo es un pueblo creciente, está creciendo y sigue creciendo todos los días. Este pueblo es la iglesia, y a este pueblo se le ha entregado hoy día la gracia, y este pueblo es el pueblo que disfruta hoy de las bendiciones del nuevo pacto. Ahora, esta relación del nuevo pacto con la iglesia estaba predestinada, estaba prevista desde la eternidad.
pero no fue revelada cuando el nuevo pacto fue anunciado por Jeremías, debido a que Cristo y la iglesia eran un misterio escondido hasta ese momento, es decir, la relación de Cristo con la iglesia. Israel esperaba que una relación del Cristo, que significa Mesías, con Israel, y evidentemente esa relación existirá. Pero cuando Cristo vino, cuando el Mesías vino, fue rechazado, y no solo rechazado, fue crucificado por el pueblo al que vino. Por eso dice Juan, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Rechazaron al Mesías. Todo este plan estaba evidentemente, esto no fue un accidente, este plan es parte de la soberanía de Dios, pero era necesario. Israel se va a convertir y va a aceptar y va a llorar por aquel que traspasaron. Se refiere al Señor Jesucristo, y se va a arrepentir y se va a convertir a Cristo y va a ser salvo. Todo Israel será salvo, dice, hablando de la generación de aquel tiempo, ¿no es cierto?, cuando esto ocurra, al final de la gran tribulación. Sin embargo, hoy día Israel es un pueblo endurecido para que la iglesia pueda, o endurecido más bien hasta que la iglesia sea arrebatada y luego en la gran tribulación el resto de los gentiles que se tienen que convertir se convierta y termine aquella expresión bíblica que el apóstol Pablo usa cuando dice, cuando la plenitud de los gentiles entre al reino, a la salvación, entonces todo Israel será salvo. De momento es la iglesia la depositaria de la gracia y de la bendición del nuevo pacto. Ahora dije que esto estaba predestinado. En Romanos 11, 25 al 27, dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes. Nos está hablando a nosotros, la iglesia. No seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Es lo que estaba hablando recién. Tiene que entrar la plenitud de los gentiles a la salvación, y para luego Israel ser salvo, es decir, para luego activarse el plan de Dios con Israel en cuanto a la salvación y a la aceptación de Cristo, del Mesías, de nuestro Señor Jesucristo. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Entonces ahí se va a activar sobre Israel el nuevo pacto. Todavía no. Ahí. Hoy está sobre la iglesia. En Colosenses 1, 25 al 27, fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Es un misterio, es un misterio. Un misterio es una realidad de Dios. Se llama misterio, mientras que nadie lo sabe, solo Dios lo sabe. Y se llama revelación cuando ese misterio es mostrado. La palabra revelación significa quitar la tapa. Un misterio es como un tesoro dentro de un cofre. Ahí dentro todos saben que hay un tesoro, pero nadie sabe cuál es el tesoro. Pero cuando quitas la tapa y miras hacia adentro, adentro está el tesoro. Y ese quitar la tapa y mirar adentro y ver el tesoro, eso se llama revelación. Entonces, un misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es
Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Israel espera un Mesías que lo salvará y lo gobernará con justicia por todas las edades. Ese Mesías vendrá, descendiente de David. Ese es el Señor Jesucristo. Pero Israel nunca entendió y nunca entenderá hasta que se convierta la relación que la iglesia, que Cristo tiene con su iglesia. Él es nuestro Mesías, Él es nuestro Cristo, Él es nuestro Salvador. Pero Él no vino solamente para salvarnos y estar y gobernarnos desde afuera. Él vino para vivir adentro de nosotros y convertirse en nuestra vida, en nuestro vivir. Por eso el apóstol Pablo dice, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Dios no está afuera de nosotros, está dentro de nosotros. Nuestro Dios está viviendo dentro y viviendo su vivir, su vida eterna se manifiesta, existe, se activa, funciona dentro de nosotros y por eso somos cambiados y por eso somos transformados. Entonces, el gran misterio, Cristo en vosotros, en nosotros la esperanza de gloria, es uno de los grandes misterios que nunca fueron revelados en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento el hombre siempre tuvo una relación con Dios afuera, mirando a Dios hacia afuera. Nosotros tenemos a Dios adentro, incorporado. El Señor Jesucristo lo dijo a sus apóstoles cuando dijo, hablando del Espíritu Santo, el Consolador Divino, dijo, Él está con ustedes, pero estará dentro de ustedes. Esto es tremendo, esto es tremendo, tremendo, tremendo. ¿Por qué? Porque todos los hombres del mundo creen en un Dios que está afuera, nunca adentro, sino afuera. Y tienen experiencia con esos dioses, que no son dioses, evidentemente. Son espíritus malignos, ángeles caídos. Y aún Israel, que tenía una relación con el Dios verdadero, tenía un Dios afuera, no adentro. Un Dios afuera, sino no interno. Pero la iglesia, uno de los grandes misterios de la iglesia es que Dios vino hacia adentro. Él está dentro tuyo. Y esto nunca antes sucedió. Nunca antes, desde Cristo en adelante. Entonces Cristo se incorporó, vive dentro de nosotros. Dios está dentro de ti, dentro de mí. Esta es una de las tremendas bendiciones del nuevo pacto en el cual nosotros vivimos. ¿Qué relación existe entre el nuevo pacto y la gracia? Hay que entender la diferencia entre misericordia y gracia. Misericordia es recibir lo que necesitamos. Gracia es recibir lo que no merecemos. Misericordia, se hace misericordia con aquel que tiene una necesidad y se le da lo que necesita. Eso es misericordia. Pero gracia es recibir lo que no merecemos. No merecemos. Si tú te miras, si yo me miro a mí mismo, no merecemos lo que hemos recibido de Dios. Que nadie se sienta orgulloso de tener algún crecimiento, algún conocimiento, alguna bendición de Dios. Que nadie se sienta superior a sus hermanos por haber conseguido entender cosas de Dios, o por haber avanzado en el camino del Señor, o por estar haciendo un servicio bien fructífero delante del Señor. Que nadie sienta un orgullo como que es superior a sus hermanos, porque la palabra dice, ¿qué tienes que no hayas recibido? ¿En qué eres superior a tu hermano? ¿En qué somos nosotros, la iglesia, humanamente hablando, superiores a Israel o superiores a cualquier nación? En nada, en nada. Todo lo que tenemos, todo lo que hemos recibido, no lo merecemos. Todo lo que has recibido, todo lo que eres en Cristo, no lo mereces. Es Cristo que lo ha producido en ti. Dale gracias al Señor. Gózate delante del Señor y no te ensoberbezcas sobre tu hermano, porque Dios te haya bendecido en algo y a tu hermano todavía no. No tengas ese orgullo carnal de creer que tú eres más que tu hermano, porque es solo gracia lo que tienes, lo que has recibido y lo que has conseguido.
Es solamente la gracia del Señor. Y este es el nuevo pacto. Todo lo recibimos por gracia. De gracia recibimos, de gracia damos. Bendito sea el Señor.